Cuando la alta dirección de la empresa anunció oficialmente mi ascenso hoy, todo el piso de la oficina casi estalló, las felicitaciones llegaron una tras otra. En WeChat del trabajo todos decían, felicitaciones por el nuevo cargo de Piper, invita a unas copas, la hermana Piper por fin llegó a la cima, las notificaciones del grupo no dejaban de aparecer. Estaba a punto de revisar el chat del grupo cuando una llamada me interrumpió. El departamento administrativo me informó que debía asistir a una conferencia de prensa de emergencia. A las 3 de la tarde, el presidente del directorio anunciaría personalmente mi nombramiento. Como subdirectora del Departamento de Planificación Estratégica, mi mente aún no lo procesaba cuando mis colegas me levantaron del asiento y me llevaron a la sala de descanso. Hermana Piper, celebremos por adelantado, yo invito las bebidas. Hace años que mereces un puesto de vicepresidenta, me he sentido mal por ti todo este tiempo. Sonreí y negué con la mano, no exageren, cada uno tiene su rol. Lo que decida la empresa, yo lo cumpliré. Aunque lo dije así, por dentro estaba algo emocionada. En mi 12º año en el sector había pasado de planificadora de primera línea a supervisora y luego a directora de departamento. Me había convertido en la mujer que mejor conocía la estrategia de la empresa. Aunque este ascenso llegó lentamente, fue firme. Bajé la mirada al teléfono y vi la captura del anuncio. Piper Lynn ascendida a vicepresidenta, a cargo de planificación estratégica y coordinación de recursos humanos. Al ver esas palabras, mis dedos temblaron ligeramente. Había esperado demasiado tiempo este día. Para no cometer errores en la conferencia de la tarde, fui al archivo del edificio administrativo a preparar mi discurso y materiales. Ya estaba muy familiarizada con el sistema OA de la empresa. Este ascenso significaba que comenzaría a asumir algunos permisos de RRHH. Así que pensaba descargar el último organigrama y el cuadro de distribución de puestos para mostrar el plan de expansión del equipo en el escenario. Después de iniciar sesión en el backend, primero busqué por palabras clave del cargo para obtener datos de todos los jefes actuales de departamento. Mientras descargaba los archivos, abrí por casualidad la lista trimestral de despidos, solo para verificar un punto de optimización de recursos. Vi mi nombre en la lista de personas a despedir, claramente figuraba como Piper Lynn, con Ruby Chin como solicitante. Mi mente explotó y la sonrisa se congeló. El sistema mostraba que la solicitud se había enviado el viernes por la noche, a las 7:26 de la tarde. Ese día yo estaba de viaje de negocios en Guangzhou, y Leo Heu se había quedado en la oficina para manejar datos financieros. Dijo que trabajaría hasta tarde y que Ruby Chin se quedaría a ayudarle con los informes. Ruby Chin era la amiga de la infancia de Leo Heu, ahora su asistente. Casi todos sabían cuánto la protegía. Pero aunque cuidara a una asistente nueva, ¿cómo era posible que alguien con solo 3 meses en la empresa tuviera autoridad para tocar mi puesto? Inmediatamente abrí la página de detalles. En la sección de observaciones decía, insuficiente ajuste estratégico, se recomienda optimización. Sonaba como el texto estándar de una plantilla de despidos. Ni siquiera se molestaron en cambiar la estructura de la frase. Mi mente estaba en caos, pero mis acciones seguían tranquilas. Abrí el proceso de aprobación para confirmar de nuevo. El sistema mostraba que la solicitante era efectivamente Ruby Chin y que había usado el código de autorización del vicepresidente. No era una tonta en tecnología, esa era la autorización exclusiva de gestión de Leo Heu. Él le dio su permiso a una asistente recién graduada, y luego ella usó ese permiso para despedirme. Mis palmas estaban frías como hielo, pero mi corazón latía con fuerza en mis oídos. No me atreví a seguir haciendo clic. Cerré rápido el backend, pero las palabras seguían grabadas en mi mente. Recomendar optimización, solicitante Ruby Chin, código del vicepresidente. Reprimí mi ansiedad y llamé al móvil de Leo Heu. Contestó rápido, hola, Piper, justo iba a escribirte, la conferencia ya está fijada. El presidente estará presente a las 3 de la tarde, acuérdate de llegar temprano. Con la voz temblorosa le pregunté, ¿tienes tiempo ahora? Estoy en la sala de investigación. Necesito preguntarte algo. Claro, llegaré en 5 minutos. Podía esperar 5 minutos, pero quizá mi paciencia y mi confianza no. Cuando entró, sonrió y me entregó un café para la tarde. Lo tomé pero no bebí. Yo estaba frente al computador, el monitor detrás de mí seguía en la página de la lista de despidos. Me giré para mirarlo. ¿Te quedaste en la empresa el viernes por la noche? Sí, asintió. Estaba trabajando datos con Ruby Chin. ¿Qué pasa? ¿Sabes que el sistema de despidos requiere permisos de alto nivel para enviar solicitudes? Se sorprendió un poco y luego sonrió. ¿Por qué preguntas eso de repente? ¿Sabes que Ruby Chin envió una solicitud de despido?
Dije cada palabra con claridad. Su expresión se endureció un instante. Luego apartó la mirada. Hablas de eso. No te preocupes, solo estaba bromeando. Dijo que quería probar los permisos del sistema, así que la dejé. Aspiré bruscamente. ¿Probar? ¿Te parece divertido poner mi nombre en la lista de despidos? Vamos, no lo tomes en serio. Frunció el ceño, como si yo exagerara. Solo tenía curiosidad. No pensé que te asustaría. Puedes cancelarlo tú misma desde el backend, no es complicado. ¿Y los permisos? ¿Se los diste tú? Lo miré fijamente. Soy el vicepresidente, ¿no? Es normal usar mi cuenta, dijo con indiferencia. Ella no entiende el proceso y en realidad no podía hacer nada. No seas tan quisquillosa. Miré al hombre frente a mí, mi prometido desde hacía 5 años. Alguien que había trabajado conmigo incontables noches, y me llamó quisquillosa. Bajé la voz. Si no hubiera visto la lista antes, hoy todos los ejecutivos sabrían que yo era la despedida. Sabía que la verías, dijo impaciente. ¿No revisas el sistema todos los días? Solo estaba jugando, probando tu sensibilidad. No seas tan frágil. Fue solo una broma. La retiraré. ¿De verdad todo el problema es culpa mía, Li Yugu? Es solo un malentendido, no hagas parecer que conspiramos contra ti. Frunció el ceño. Esta tarde hay conferencia de prensa, no te alteres. Respiré hondo y asentí. Está bien, lo sé. Al verme ceder, por fin sonrió y trató de despeinarme cariñosamente, pero giré la cabeza. Voy a preparar la sala de reuniones, tú también deberías ir. No notó nada extraño y se fue. Me quedé allí, viendo cómo su figura se alejaba, mis dedos apretaban con fuerza la taza de café ya fría. Cuando regresé al departamento de estrategia, ya había cupcakes y globos de celebración en mi escritorio. Los colegas se reunían para felicitarme. Sonreí mecánicamente y respondí uno por uno. Presidenta Lin, felicidades, por fin serás vicepresidenta, todos estamos felices por ti. Asentí, gracias a todos, esta noche invito yo. Justo cuando hablaba, Ruby Chin se acercó con un vestido azul claro. Sosteniendo un ramo de flores, dijo, Presidenta Lin, estas flores las pedí especialmente, me alegra tanto saber de su ascenso. Sonrió con respeto. Pero en su tono había un toque de burla juguetona. Bajé la mirada a la tarjeta del ramo, regalo de la asistente del vicepresidente, Ruby Chin. ¿Cuándo se creó ese puesto? ¿Quién lo aprobó? ¿Por qué nunca había oído hablar de él? Ella pareció notar que miraba la tarjeta y explicó rápidamente. Lo propuso el señor Heu, se decidió hoy. Dijo que, desde ahora, coordinaré directamente con usted y me encargaré de cualquier recado que necesite. Forcé una sonrisa, qué bien. Sus ojos se movieron y añadió, por cierto, lo del sistema, lo siento, de verdad no fue intencional. Solo tenía curiosidad y hice clic, no sabía cómo terminé en la lista. La miré fijamente y dije sin calidez, ese tipo de curiosidad no se valora aquí. Su expresión se congeló un instante, luego bajó la cabeza. Lo sé, estuve mal, por favor no guarde rencor por un error tan pequeño. Me di la vuelta y me senté, hojeando documentos, pero por dentro todo era caos. Esa frase que acababa de decir. De ahora en adelante, yo me encargaré de coordinar con usted, me hizo sentir un escalofrío inexplicable. Yo nunca había sido alguien fácil de reemplazar. Pero en ese momento, por primera vez, sentí que mi lugar ya había sido decidido a mis espaldas. 5 minutos antes de la hora de salida, apareció un aviso en el sistema. Usted está en la lista de despidos, ¿confirma retirar la solicitud? La aplicación se enviará automáticamente a RRHH a las 5:59. Miré el texto rojo en la pantalla, mi mano flotaba sobre el ratón, sin hacer clic en retirar. Sabía que si lo hacía, todo quedaría como si nada. Ellos seguirían felices. Ruby Chin seguiría como asistente del nuevo vicepresidente y yo, como vicepresidenta. Todo igual, pero ese igual significaba que alguien te empujaba silenciosamente por un precipicio cuando no estabas preparada. Mirando esa ventana parpadeante, una frase resonaba en mi mente. Pensaron que no me atrevería a irme. Pero nunca me preguntaron si este lugar valía la pena. A las 5:59, la pantalla brilló, su solicitud de despido ha entrado en vigor. Me recosté y respiré hondo. En mi primer día de ascenso, decidí dar la vuelta y marcharme. A las 7 de la tarde, al entrar por la puerta, Leo Heu ya estaba en ropa cómoda, acurrucado en el sofá viendo programas. Ya volviste, levantó el teléfono hacia mí. Pedí tu sopa de fideos favorita y también brochetas a la parrilla, celebremos esta noche.
No respondí de inmediato. Dejé el bolso y fui al baño a lavarme la cara. La persona del espejo aún llevaba maquillaje, pero parecía extremadamente cansada. El aroma de la comida venía del salón. Volví al sofá, Leo ya había acomodado las cajas y me pasó unos palillos. Vicepresidenta Lin, siéntese, por favor. Tomé los palillos y sonreí a la fuerza. La vicepresidenta ni siquiera se ha instalado y ya planeas un banquete de victoria. Vaya contigo, dijo riendo mientras tomaba tofu. Es que te preocupas demasiado, ¿no salió todo bien hoy? Mira lo contentos que estaban todos. Sí, respondí, bajando la mirada para abrir la bebida, todos están felices. Notó algo raro en mi tono y me miró de reojo. ¿Qué pasa? Lo observé unos segundos y pregunté suavemente. ¿Tocaste el sistema el viernes por la noche? Cuando trabajabas horas extra en la oficina. Leo se detuvo un instante, su sonrisa no cambió, pero los palillos sí. ¿Todavía estás con eso? ¿Crees que deberías? Dijo en tono reprochador. Piper, eres demasiado sensible. Ella es solo una chica, ni siquiera domina el sistema. Fue un error, y al final no te pasó nada. Me recosté en la silla, mirando las servilletas, y de pronto dije, ¿sabes qué? Cuando la lista se envía oficialmente, debe pasar por el consejo directivo. Para entonces, aunque saltara al río, no podría limpiar mi nombre, pero ¿no viste? En realidad no se envió. Habló con total seguridad. Solo la retiraste. ¿Por qué hacer tanto drama? Lo miré largo rato en silencio. Abrió despreocupadamente una bolsa de habas encurtidas y siguió comiendo. No te lo tomes tan a pecho, un ascenso es algo bueno. No dejes que un pequeño contratiempo te arruine el ánimo. Un pequeño contratiempo, murmuré. Él asintió. Ruby no lo hizo a propósito, es algo infantil. No se lo tomes en cuenta. Sonreí levemente y no dije más, el ambiente se volvió silencioso. Leo comía feliz, pero yo sentía que nada tenía sabor. A la mañana siguiente, al entrar a la oficina, Ruby ya me esperaba en la puerta. Con una taza de café y una sonrisa dulce, como salida de un guión. Buenos días, presidenta Lin. Asentí levemente. Sin intención de charlar, seguí caminando. ¿Podemos hablar un momento? Corrió detrás de mí, con voz suave como miel. Dime, respondí deteniéndome. Miró alrededor y susurró, de verdad, no fue a propósito lo de ayer. Observé su maquillaje impecable y pregunté, ¿cómo accediste a la página de permisos de RRHH siendo solo asistente? Yo, hice clic por error. Bajó la cabeza, no quería despedirla, ni siquiera me atrevería. El vicepresidente Geu me pidió buscar datos. Pensé que era una página de prueba. Así que rellené una plantilla de ejemplo con su nombre. No lo hice con intención. Creí que era solo un formulario de muestra. Luego noté algo raro, pero el sistema pareció congelarse. No supe qué pasó después, así que lo dejé. Sus ojos se humedecieron. Hermana Lin, de verdad la admiro. Ha logrado algo increíble para llegar donde está. Siempre la he tomado como ejemplo. Me quedé sin palabras. Se acercó más. No soy alguien con malas intenciones. Si está molesta, puedo ir a disculparme. Bajé la mirada. No vuelvas a hacer clic al azar. Gracias, presidenta Lin. Sus ojos brillaron, como alguien indultado, mientras me entregaba el café. Es el que suele beber, recordé que le gusta con media cucharada de azúcar. Tomé la taza, deteniendo mis dedos un segundo. Sí me gustaba ese café, pero casi nunca lo bebía en la oficina para no revelar mis gustos, a menos que alguien me conociera muy bien. Y ella llevaba aquí menos de 3 meses. La miré a los ojos, tan inocentes, y sentí un fino frío recorrerme la espalda. No mucho después de sentarme. Sonó una notificación de WeChat, captura y audio de Zhao Shao. Hermana, esta asistente del vicepresidente sí que tiene una vida nocturna agitada. Abrí la captura, una publicación de redes sociales a las 2 de la mañana. Ruby Chin había subido una cena a la luz de las velas, con 2 bistecs y 2 copas de vino tinto. Sobre la mesa había una foto con el texto, gracias, presidente A, por todo el apoyo durante este camino. Por fin merezco el título de asistente del vicepresidente. Varias caras conocidas le habían dado me gusta, y muchos comentaron, hermana, cada día estás más guapa. El esfuerzo siempre da frutos, y tú lo has demostrado. Me quedé mirando la foto unos segundos y entonces me di cuenta de la cadena plateada en la muñeca, junto a la copa de vino. Era exactamente el mismo tipo de reloj de negocios que solía llevar Li Yugu. Entré en su perfil y empecé a retroceder en sus publicaciones.
Me di cuenta de que no era la primera vez que insinuaba algo así. Algunos dicen que tengo suerte, pero es porque sé a quién seguir. El momento es más importante que el esfuerzo. Hay más de un vicepresidente. Yo también soy asistente de vicepresidente. Cada frase estaba envuelta en astucia, una mezcla de ostentación y verdad. No dejaba espacio para la crítica. Cerré la página y golpeé suavemente el escritorio con los dedos. Asistente del vicepresidente. Ella nunca se había visto como una simple chica joven. La reunión semanal de la empresa comenzaba puntualmente a las 2 de la tarde. Pensé que el enfoque de hoy sería mi ascenso y la toma oficial del cargo. Pero Leo Heu se aclaró la garganta al inicio y cambió el rumbo. Además de anunciar el ascenso de Piper Lin a vicepresidenta, hoy hay otro arreglo personal que debemos hacer. Miró hacia el lado derecho de la mesa de conferencias y asintió a Ruby Chin. Debido al nuevo proyecto de gestión de la cadena en el departamento estratégico, se establece el cargo de subasistente. Este puesto será ocupado por Ruby Chin, asistiendo a la vicepresidenta Lin en la coordinación diaria. La sala quedó en silencio. Pasaron unos segundos antes de que alguien aplaudiera suavemente, seguido de respuestas dispersas. Miré el rostro sereno y tranquilo de Leo Heu frente a mí, sus labios se curvaron en una sonrisa que decía, ya lo sabías. Luego miré a Ruby Chin, tenía las mejillas ligeramente sonrojadas y una sonrisa adecuada, como si estuviera sorprendida y honrada. Nadie señaló la verdadera lógica detrás de su repentino ascenso al núcleo del poder. Escaneé a las personas en la sala, la mayoría lo entendía. Pero todos fingieron no hacerlo. Li Yugu dijo, vicepresidenta Lin, puede decir unas palabras. Me levanté, miré a Ruby Chin sin expresión y hablé con calma. En el trabajo, no permitiré que los sentimientos personales interfieran con las responsabilidades profesionales. Pero, asistente Chin, recuerde que en este puesto cada acción conlleva responsabilidad. Se quedó atónita un instante y luego asintió con fuerza. Sí, la vicepresidenta Lin tiene toda la razón. Seré más cuidadosa. La reunión continuó, pero mi mente solo tenía un pensamiento. Desde hoy, ya no es solo la amiga de la infancia del presidente Heu. Ahora es alguien a quien he colocado oficialmente en una posición de poder, al menos en apariencia. En cuanto regresé a mi oficina, abrí el sistema. Apareció nuevamente el cuadro de aviso familiar. ¿Desea retirar la solicitud de despido? El sistema bloqueará el envío en 72 horas. Me quedé mirando el botón azul durante mucho tiempo, con el dedo suspendido sobre retirar. Pero nunca hice clic. Todo había sucedido demasiado rápido, tan rápido que parecía un guión ya escrito. Leo Heu ni siquiera se molestó en preparar nada, simplemente la elevó directamente, como si ya hubiera asumido que yo no me iría. O como si simplemente no le importara si me quedaba o me iba. De repente entendí que no ignoraba lo que había hecho, simplemente no le importaba la humillación que yo pudiera enfrentar. El sistema seguía la cuenta regresiva, 8 minutos y 37 segundos para enviarse a recursos humanos. Sonreí levemente y cerré la ventana. No porque no quisiera retirar la solicitud, sino porque no quería retroceder. La mañana del sábado, la luz del sol cayó sobre la mesita de noche y me despertó la alarma. El anillo de plata a mi lado brillaba bajo la luz. Era el anillo de compromiso que Leo Heu me dio hace 3 años. En aquel entonces dijo, cuando te asciendan, iremos a probar vestidos de novia. Yo me reí y respondí, ¿y si nunca me ascienden? Él me revolvió el cabello y dijo, entonces te ayudaré a ascender. Durante estos años casi habíamos vivido en el trabajo, horas extra, viajes de negocios, reuniones de proyectos, incluso los festivos en la oficina. Solía pensar que éramos compañeros, avanzando lado a lado, fortaleciendo juntos nuestra relación y nuestras carreras. En la carpeta superior de la galería de mi teléfono aún había una foto de aquel vestido de novia. Era de corte sirena, sin mangas, con una cintura que encajaba perfectamente. Fue el primer vestido que me probé en la tienda nupcial. En ese momento dije, esperaremos hasta el día en que me convierta en vicepresidenta para probármelo. Leo Heu dijo entonces, cuando llegue ese día, te pondrás este vestido y prometo que no podré apartar la vista de ti. Sonrió, con los ojos llenos de orgullo genuino. Guardé esa foto en un álbum especial. Más tarde le puse un título, pero nunca esperé que ese, más tarde, llegara tan rápido ni terminara tan pronto. A las 2 de la tarde, mientras ordenaba archivos del departamento, mi teléfono se encendió. Era Zhao Shao enviándome un vídeo por WeChat. Hermana, mira esto. Abrí el vídeo. Al principio mostraba una tienda nupcial de alta gama en el segundo piso de un centro comercial. La cámara estaba un poco inestable, probablemente grabada en secreto.
En la imagen, una mujer estaba de espaldas sobre una plataforma de prueba, vestida con un vestido de novia blanco puro de corte sirena. Las líneas eran inmediatamente reconocibles. Era el mismo que yo había guardado en mi álbum. La cámara avanzó ligeramente y reveló la figura de Leo Gu. Estaba recostado en un sofá, sosteniendo el teléfono, con una leve sonrisa en el rostro. ¿Por qué siempre desconfías tanto? Me oí soltar una risa leve. Leo Gu, eres realmente bueno inventando cosas. Él suspiró, con un toque de irritación. Sé que has estado bajo mucha presión por tu reciente ascenso, pero por favor deja de desquitarte conmigo. Yo no he hecho nada malo. Solo estás pensando demasiado, demasiado. Repliqué, sí, claro. Te molestas por algo tan pequeño. De verdad no sé cómo te volviste así, ¿no te parece ridículo? Lo ridículo eres tú, su voz empezó a volverse aguda. Fui contigo a elegir tu vestido de novia por amabilidad, y aún así lo distorsionaste. Piper Lin, ¿puedes dejar de ser tan controladora? Apreté el teléfono, los nudillos casi blancos. Entonces, según tú, yo soy la equivocada. Si quieres verlo así, no puedo hacer nada. Dijo fríamente, entonces no hay nada que explicar. Respondí tranquila, Leo Gu, se acabó. ¿Qué dijiste? Se acabó. Vete a ocuparte de tus deberes de asistente adjunta. Colgué de inmediato. Cuando la pantalla se oscureció, mi mano dejó de temblar. Me quedé mirando el negro de la pantalla, la opresión en el pecho no se disipó, sino que se extendió lentamente, como algo frío. Abrí mis contactos, encontré su nombre, señor Gu, y entré a los detalles. Elegí eliminar contacto. El sistema mostró el aviso, eliminar. Hice clic en sí, sin dudar. Luego abrí WeChat, busqué a Ruby Chin y la bloqueé y eliminé. Borré fotos, chats, audios, videollamadas, notas compartidas, una por una. Incluso me quité el anillo de plata que me había dado y lo dejé en un cajón. Cada eliminación era como si algo cayera de mi pecho, y, extrañamente, cuando terminé, solo quedó claridad. Me recosté en la silla, mirando fijamente el logo de la empresa en el escritorio de la computadora. Entonces entendí. No solo le había entregado mis sentimientos, sino también el ritmo de mi vida. Y cuando más confiaba en él, simplemente cambió de canal. Era tarde cuando salí al balcón. Abrí la ventana, una ráfaga fría entró y me hizo estremecer. Las luces de la calle se reflejaron en el cristal, mostrando el reflejo de una desconocida. Sonreí. En realidad, él no había cambiado, yo solo había tardado demasiado en verlo. Encendí el teléfono, abrí la página del sistema y vi esas palabras conocidas. Su solicitud de despido entrará en vigor a las 18 horas. No hice nada. El viento movía las cortinas, las luces parpadeaban afuera. Miré la pantalla en silencio, como esperando a que el contador llegara a cero. En ese instante sentí una ligereza extraña, no alivio, no ira, sino libertad. A las 9 de la mañana, aparecí puntualmente en Recursos Humanos. El tesorero Lu me miró sorprendido. Presidenta Lin, ¿qué ocurre? Le entregué la carta de renuncia que ya había preparado. La presento oficialmente. Por favor, proceda según el proceso. Claramente no sabía nada. Abrió el sistema con prisa, confirmó la información y murmuró. El sistema se bloqueó ayer, ¿no la retiró? Negué con la cabeza. Su expresión cambió al instante y sonrió con incomodidad. La empresa realmente no quiere que se vaya. Usted es la directora de estrategia, ¿cómo puede irse de repente la nueva vicepresidenta? No expliqué nada, sigamos el proceso. Quiso decir algo más, pero no preguntó. Silenciosamente abrió el sistema y empezó a tramitar los documentos. Imprimió el formulario de renuncia, canceló mi tarjeta, firmó papeles, todo tomó menos de 20 minutos. Tras firmar la última página, suspiró, Presidenta Lin, le deseo lo mejor. Gracias. Me levanté para irme. Justo en la puerta me crucé con el viejo Gu, gerente de finanzas. Al ver el formulario en mi mano, se quedó helado, abrió la boca, pero no dijo nada. Asentí y le sonreí con naturalidad, como siempre. Solo que ya nadie bromeaba diciendo, buenos días, vicepresidenta. Al caminar por el pasillo, varios colegas me miraron con expresiones complejas. Alguien susurró, de verdad se fue. Nadie me siguió. Sabía que todos habían oído algo y esperaban ver si presionaría el botón de retirar. Ellos sabían que no lo haría. Entré al departamento estratégico a recoger mis cosas, una carpeta, una planta de dinero, un cuaderno y una foto grupal. Empaqué despacio, como despidiéndome del pasado con cada objeto.
Antes de irme, miré el manual del proyecto sobre el escritorio. Llevaba allí 4 años. En la contraportada había escrito: aunque otros no me entiendan, basta con que yo me entienda. Apagué la computadora, tomé la caja de cartón y salí de la oficina. Al entrar al vestíbulo, vibró el teléfono. Era una llamada de Leo Geu. ¿Dónde estás? No respondí, seguí caminando. Antes de salir del edificio, apareció corriendo en la zona del ascensor. Piper Lynn, estás loca. Me agarró del brazo, la voz baja y temblorosa. ¿De verdad no la retiraste? Lo miré con calma. ¿No dijiste que era una broma? Solo seguí tu broma. Me miró como si despertara. ¿Sabes que hoy hay un anuncio interno? Irte ahora es empujarme al fuego. Asentí. Pero el sistema muestra que la solicitante es Ruby Chin, usando tus permisos. Si hay fuego, es el pozo que ustedes cavaron. Ella no sabía nada, solo le pedí que llenara un formulario de prueba. Tú insististe en discutir con una niña. Alcé ligeramente las cejas. Ya no es una niña, es la asistente del vicepresidente. Él quedó sin palabras, el rostro oscurecido. ¿Planeaste esto desde el principio? No, juré con calma. Solo decidí no quedarme. Piper Lynn apretó los dientes. Te llevaste el proyecto central, el equipo entero. Esto es traición. Sonreí levemente. Pisotearme no cuenta como traición, pero no retroceder sí. Su respiración se volvió agitada. Todavía puedes volver. Yo puedo encubrirlo. La empresa entenderá que perdiste el control. Lamentablemente, no quiero explicar. Me miró fijamente. No creas que ganas solo por irte. No me voy para ganar, me voy para escapar. Solté su mano y salí. El sol caía perfecto. Crucé el vestíbulo, afuera, la calle bulliciosa. Nadie me llamó. Nadie me detuvo. Me fui de verdad. A las 3 de la tarde, estalló el caos en la sala de reuniones. Apareció una notificación del sistema, Project Lead IDX03. El ID 7 a 3 hectáreas sido desactivado, se asignará un reemplazo. Ese era mi identificador. Luego aparecieron avisos, acceso a revisión de datos revocado, ruta de retención de copias perdida y 5 alertas más. Todo el departamento de estrategia quedó paralizado. Varios jefes de equipo senior también presentaron solicitudes de renuncia. El sistema mostraba, pendiente de aprobación. En la sala de reuniones, el jefe del departamento de proyectos palideció. ¿Qué se llevó la directora Lynn?, susurró alguien. No se llevó archivos. Se llevó a la gente. 3 equipos de proyecto presentaron solicitudes de traslado y renuncia esta mañana. Los documentos clave de traspaso están cifrados. Solo el responsable original puede desbloquearlos, son esos veteranos que se fueron con ella. Leo Geu estaba sentado en la cabecera, con el rostro tan oscuro como la noche. Ruby Chin se sentó a un lado hojeando documentos, le temblaban los dedos y su rostro estaba pálido como el papel. Entraron el director Guo de RRHH y Xiao Lu con un fajo de impresos. Estas son las nuevas solicitudes de renuncia de hoy, incluido Joe, jefe de planificación, Lu, jefe de operaciones, y Xiao Xin de finanzas. Leo Geu golpeó la mesa. ¿Están todos locos? ¿Se fueron todos? El asistente del departamento de proyectos susurró. Dicen que se van a la nueva empresa, con la directora Lynn. La sala quedó en un silencio sepulcral, nadie se atrevía a hablar. La voz de Ruby Chin temblaba. Entonces, ¿seguimos con la reunión de la tarde? Leo Geu miraba el sistema, con filas de datos de personal pendientes, avisos de desconexión y documentos bloqueados, como si le hubieran arrancado la piel en público. Preguntó lentamente, ¿a qué empresa se fue? Nadie respondió, pero todos sabían que su jugada más sólida había salido mal. Yo estaba de pie frente al edificio de la empresa. El sol caía por detrás y proyectaba mi sombra larga y nítida sobre los escalones. Sonó mi teléfono. Era Xiao Xiao. ¿Todo listo?, preguntó. Acabo de salir, respondí. Él soltó una risa suave. La noticia ya se difundió. Capturas del fallo del sistema interno de tu empresa se están viralizando. Demasiado rápido. No respondí. Te llevaste a esa gente. Cada uno es una élite del sector. Es natural que hablen. No contesté. Mis dedos rozaban suavemente el borde de la caja de cartón. Su voz se volvió seria. Ya despejamos espacio en la oficina. Todo el departamento de planificación reportará contigo. He conservado las carpetas originales de los proyectos que quieres. Mañana puedes mudarte. Observé pasar el autobús al otro lado de la calle, y las escenas en mi mente cambiaron a las ventanas de piso a techo del nuevo edificio de oficinas.
La cafetera, la sala de reuniones privada, todo eso ya no pertenecía a Leo Geu. Dije en voz baja, Sao, gracias. Hubo una pausa y su tono se volvió ligero. Vamos, sin sentimentalismos. Somos socios, no padres adoptivos. Reí, levanté la vista al cielo y el viento agitó los mechones junto a mis orejas. Hacía un poco de frío, pero no cortante. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. El edificio detrás de mí era como un escenario antiguo, el decorado desvaído, los actores se habían ido, las luces se apagaron y la obra terminó. 3 días después, crucé la entrada del edificio de oficinas de la nueva empresa. Se llamaba Musée Planning. Era un equipo startup cofundado por Joshua hace 3 años con 2 viejos amigos. No era grande, pero tenía excelente reputación en el sector. Gracias a varios proyectos exitosos de transformación digital, ahora me ofrecía el puesto de directora de operaciones, con incentivos en acciones en condiciones favorables. Más importante aún, traje conmigo al equipo más capaz de toda la cadena estratégica, el que había forjado su reputación en mi antigua empresa. Ahora nos reuníamos en un nuevo campo de batalla, con una unidad emocional sorprendente. Tienes que volver, si no, nos desmoronamos. El jefe de departamento, Lucien, me dio una palmada en el hombro. Piper, esta vez sí vamos a ganar. Me paré junto a la ventana de piso a techo, mirando el edificio familiar donde había trabajado 10 años, ahora era territorio del rival. La sala de reuniones está lista, el presidente Joe lo espera, vino a recordarme el asistente. Retiré la mirada y me dirigí a la sala. El primer proyecto era una confrontación directa con mi antiguo empleador. El cliente era el grupo Chong'an, uno de los 3 principales del sector. El proyecto de licitación era la transformación digital interna de la empresa, con un valor que alcanzaba las 7 cifras. Había trabajado con este cliente durante 2 años en mi antigua empresa, y ahora se convertía en nuestra primera batalla dura. ¿Cómo quieres pelear esta batalla? Joshua me miró. Ganar, respondí. Él rió, me gusta tu franqueza. Miré los materiales de la licitación sobre la mesa, pasé a la primera página de planificación y el nombre de Ruby Chin aparecía claramente. Ella era la responsable del equipo rival. Dije en voz baja, bien. La reunión de licitación se celebró esa mañana a las 9 en la sede del grupo Chong'an. Llegué a tiempo con mi equipo. En el pasillo fuera de la sala, justo cuando me sentaba, apareció una figura conocida. Entró Ruby Chin, con tacones y documentos en mano, vestida con un traje blanco bien ajustado. Su maquillaje era marcado y su mirada recorrió la sala hasta encontrarse con la mía. Se detuvo un instante y un destello de pánico cruzó sus ojos. Pero enseguida recuperó la compostura. Presidenta Lin, sonrió, no esperaba encontrarnos tan pronto. Yo también sonreí. Asistente del vicepresidente, transferida temporalmente para liderar el proyecto. Ella sonrió, un atisbo de desafío brilló en sus ojos. El presidente Geu dijo que Chang'an es un proyecto grande, así que debo estar a cargo. La miré sin responder. Tras comenzar la reunión, presentamos primero. En el escenario mostré los datos de investigación que recopiló nuestro equipo. Análisis de los puntos de dolor de los empleados en el sistema heredado del grupo Chang'an y una solución visualizada basada en IA para optimizar procesos. La lógica era clara y los datos sólidos. Varios ejecutivos senior del cliente asentían con frecuencia. Cuando le tocó a la antigua empresa, Ruby Chin pasó las diapositivas con soltura, hablando rápido y con confianza, aunque el contenido me resultaba demasiado familiar. Observé en silencio su 6ª diapositiva. El gráfico comparativo de datos era claramente el marco analítico que yo había escrito para este proyecto. Incluso con una plantilla distinta, la lógica del gráfico era inconfundiblemente mía. Así que también había dominado el arte de robar, y con habilidad. Abrí la carpeta a mi lado y le entregué a Cao una nota que decía, Plan B activado. Él lo entendió al instante e hizo una seña a su asistente. 5 minutos después, nuestra solución de emergencia se proyectó en vivo. El proceso retrospectivo de la cadena de suministro del tercer trimestre del año pasado no está en su presentación, señalé en ese momento. Realizar pruebas de simulación en 2 semanas y entregar una versión demo por adelantado. Si el cliente queda satisfecho, podremos pasar a la fase de implementación del sistema. ¿Puede tu equipo manejar la escala del despliegue de Chang'an?, preguntó el representante del cliente. Nuestro predecesor fue el grupo de estrategia del antiguo Grupo X. El sistema OA que están usando ahora fue desarrollado por nosotros. Respondí. El cliente asintió y finalmente mostró una expresión satisfecha. Ese sistema era realmente muy fácil de usar. En ese momento, Ruby Chin permanecía en silencio a un lado, con el rostro pálido.
Su asistente le pasó discretamente el segundo plan de contingencia. Pero sus manos temblorosas no pudieron sostenerlo, y todo el montón de documentos cayó al suelo con un fuerte golpe. En ese instante, todas las miradas de la sala de reuniones se volvieron hacia ella. Hablé suavemente. ¿No era la asistente del subdirector quien se encargaba de los proyectos del sistema? Sus ojos estaban llenos de pánico, sus labios pálidos, y por un momento no pudo pronunciar palabra. El representante del cliente tomó la decisión. Hemos decidido adoptar la solución propuesta por Muis Planning y firmaremos el acuerdo de cooperación en breve. Cerré mi computadora portátil, me levanté e hice una reverencia. Gracias por su confianza. Al salir de la sala de reuniones, vi a Ruby Chin de pie inmóvil frente al vidrio, con los dedos aferrados al borde de la mesa, sus nudillos volviéndose blancos. Fue la primera vez que destrocé por completo la imagen pública que había construido cuidadosamente, bajo la luz del día. Frente a su apariencia pulida, al derrotarla con facilidad, sin gritar ni deleitarme en la venganza, simplemente presentando los hechos más directos, quedó hecha añicos la dignidad que había intentado mantener desesperadamente. Menos de 2 horas después de que el grupo Chongan anunciara oficialmente su intención de cooperar, mi antiguo empleador estaba en completo caos. El gerente del proyecto publicó capturas de pantalla en el chat interno sobre robo de datos de clientes y filtración prematura de materiales de licitación, causando un alboroto. Leo Geu estalló durante la reunión de emergencia por la tarde. ¿Quién demonios le dio el PPT? La sala quedó en silencio mortal, sin que nadie respondiera. ¿Se quedaron todos mudos? Golpeó la mesa con la mano. Alguien murmuró. Parece que alguien cambió los permisos del sistema el mes pasado. ¿Quién aprobó los cambios? Fue Ruby Chin usando tu ID para asignar permisos. El rostro de Leo Geu se volvió ceniciento. Se volvió hacia Ruby Chin, que estaba sentada en la esquina. ¿Manipulaste el sistema? Ruby Chin balbuceó. Yo solo quería complementar algunos datos. No esperaba que ella te humillaran públicamente en la reunión y aún tienes el descaro de hablar. Su rostro se puso rojo y no pudo decir nada. Leo Geu se levantó furioso. La Junta investigará la filtración de permisos. Ve y explícalo tú misma. Nadie se atrevió a hablar de nuevo en la sala. En ese momento, su asistente entró y reportó en voz baja. Del lado de Piper Lin, el contrato con Chongan ya se ha firmado y se están preparando para la fase de prueba. La furia de Leo Geu aumentó aún más, pero sabía claramente que había perdido por completo esta ronda. Desde la noche del fracaso en la licitación del proyecto Chongan, Leo Geu no había contestado las llamadas de Ruby Chin. Al principio ella solo enviaba mensajes con cuidado. Leo no esperaba que ella viniera. Más tarde pasó a mensajes de voz, su tono volviéndose gradualmente ansioso. De verdad no fue mi intención, créeme, solo esta vez. Luego, vinieron una serie de solicitudes de vídeo y bombardeos de llamadas, todas sin respuesta. Una vez intentó bloquear la puerta de su oficina, pero ese día él ni siquiera levantó la cabeza, limitándose a decirle a su asistente, por favor, que se retire cualquier persona no relacionada. Ella sintió como si la hubieran abofeteado en público, el rostro encendido, y aún así forzó una débil sonrisa. Solo quería explicarlo. El asistente no le dio oportunidad alguna, pronunciando fríamente 4 palabras. Revisión interna a puerta cerrada. De vuelta en su pequeño puesto de trabajo, hojeó las páginas del PPT de la licitación fallida, con las uñas clavándose en las palmas. Era claramente una plantilla que había copiado del ordenador de Leo Geu. La estructura lógica, las palabras elegidas e incluso los casos de referencia eran idénticos. Ella solo había tomado prestado el marco que yo había dejado y cambiado la portada. Nunca esperó que yo usara otra propuesta más actualizada y completa para aplastarla por completo, sin darle oportunidad de luchar. Nunca esperó que Leo Geu la tratara como basura, aislándola en la oficina. Ella no quería aceptarlo. Durante años había soportado humillaciones y dificultades, ascendiendo de una recluta común de campus hasta llegar a su lado y convertirse en la persona en quien él más confiaba, sin atreverse siquiera a pedir permiso cuando su padre fue hospitalizado. Creía que algún día se convertiría en la mujer sentada a su lado, asistiendo a las reuniones del consejo hombro con hombro. Pero ahora, todo había desaparecido. El incidente estalló por completo. La mañana del 4.º día, cuando el departamento legal de la empresa descubrió, durante una revisión rutinaria, que había habido 17 casos de uso especial de permisos en los últimos 3 meses dentro del sistema de la empresa, incluyendo ajustes de personal, evaluaciones de desempeño y borradores de despidos, todos operados bajo la cuenta
con permisos de subejecutivo, con Ruby Chin como operadora. El punto clave era que este permiso provenía de la cuenta principal de Leo Geu, y no tenía copia de seguridad. ¿No es solo una asistente en prácticas? La voz del director legal resonó en la sala. Sí, respondió en voz baja el jefe de RRHH, ¿qué derecho tiene para presentar solicitudes de cambios de personal a nivel ejecutivo? Aparentemente fue autorizado verbalmente por el presidente Geu. Entonces dígame, ¿dónde están las normas del sistema de la empresa? ¿Dónde está el aislamiento de permisos? ¿Dónde está el control de riesgos? Nadie se atrevió a hablar. Entre los registros de cambios de personal, la recomendación de despido de Piper Lin figuraba claramente, con la marca de tiempo del viernes por la tarde de la semana pasada, el mismo día en que Leo Geu estaba trabajando horas extra. Además, descubrimos que ella usó los permisos, sin vincular ningún proceso de aprobación, continuó el director legal, pasando las páginas. Esto significa que una asistente en prácticas podía saltarse múltiples niveles de revisión y presentar directamente cambios a nivel ejecutivo. En un extremo de la mesa, los ejecutivos se miraron en silencio. ¿Lo sabía Leo Geu en ese momento? Los registros del sistema muestran que su cuenta no se cerró durante sus operaciones, lo que significa que estaba presente. Sí, murmuraron los altos ejecutivos entre ellos, mientras los documentos se pasaban página a página, como los archivos de un juicio. Esa tarde, la junta directiva se reunió de urgencia en el salón multipropósito del segundo piso de la sede. Las cortinas estaban completamente cerradas y la atmósfera era tan opresiva que resultaba asfixiante. Leo Geu se sentó en la cabecera, con el asiento que originalmente me pertenecía vacío, una silla alta de color gris claro, meticulosamente limpiada, pero que seguía siendo una burla invisible. Presidente Geu, ¿puedo preguntar si era consciente de que Ruby Chin utilizó su cuenta autorizada para exceder repetidamente su autoridad al presentar operaciones de personal a nivel ejecutivo? El presidente del consejo fue directo al punto. Le autoricé a manejar algunos trabajos temporales. Frunció el ceño Leo Geu, dijo que estaba depurando el sistema. Y no intervine mucho. Ella presentó una lista de despidos, golpeó la mesa el subdirector, en la lista estaba incluida su prometida. Piper Lin. ¿Cree que eso es depuración? Él guardó silencio. ¿Configuró aprobadores para estas operaciones? Ella utilizó los permisos que yo le concedí. No hiciste copia de seguridad de la autorización, así que, ¿estás diciendo que todos los cambios del sistema se basaron en que una sola asistente en prácticas tenía acceso libre? La escena estalló en conmoción. Leo Geu, eres el vicepresidente del proyecto y miembro del comité de seguridad de la empresa. Deberías saber mejor que nadie que constituye un acceso no autorizado. Los labios de Leo Geu se apretaron, las venas de su frente latían. Desde que asumiste el cargo, los riesgos técnicos de la empresa se han disparado. Los proyectos han ido en declive continuo y la pérdida de clientes ha aumentado. Aún así permitiste que una asistente sin rango formal accediera con frecuencia al núcleo del sistema. ¿Qué explicación tienes ahora? Abrió la boca, pero no pudo dar ninguna razón que se sostuviera. La empresa decide que, a partir de hoy, todos tus cargos quedan suspendidos y actuaremos conforme a los resultados de la investigación interna. En cuanto se pronunciaron esas palabras, la sala de conferencias quedó en silencio. Leo Geu se recostó en su silla, mirando fijamente al techo. El hombre que antes había declarado con confianza que solo bromeaba había perdido ahora todas sus fichas. Esa tarde apareció una foto en el grupo de WeChat de la empresa. La foto fue tomada en la entrada de la sala de reuniones. Ruby Chin, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos, casi colapsaba mientras gritaba hacia el interior. Imposible, no hice nada malo. ¿Por qué me investigan? Solo lo estaba cuidando, lo hacía por su propio bien. 2 guardias de seguridad intentaron escoltarla fuera del piso. Ella se zafó de una mano, se le rompió el tacón y casi cayó. Alguien reconoció esos zapatos como una edición limitada que ella había presumido la semana pasada. Su voz seguía gritando, es mi novio, estaremos juntos algún día. Él me lo prometió. Desde dentro de la sala habló la directora de RRHH, Ruby Chin, quedas apartada temporalmente de la investigación. Aún forcejeaba cuando uno de los guardias mayores le agarró el brazo. No pueden tratarme así, soy su gente. Su voz resonó por todo el pasillo, distorsionada y desgarrada, como si le arrancaran el último resto de dignidad. A las 5 de la tarde recibí la foto reenviada por Zhao Shao. En la imagen, Ruby Chin estaba sentada junto al parterre frente a la empresa, con el rostro enterrado en los brazos y los hombros temblando. Miré la foto unos segundos sin sentir lástima ni satisfacción,
solo una profunda calma que brotaba desde dentro. Se acabó. La chica que siempre me llamaba hermana Piper finalmente mostró su verdadero rostro. Guardé la foto en mi carpeta y cerré el ordenador. Un recordatorio del calendario apareció en el escritorio. Mañana a las 10 firmaremos oficialmente con el grupo Chonan. Me levanté y caminé hacia la ventana. El atardecer inundaba el vidrio de un rojo dorado. La señorita Piper Lin, de Bessie Planning, ofrecerá la conferencia magistral. Los límites de la confianza, riesgos y reconstrucción en la era de los datos. Cuando el presentador terminó, caminé desde un lado del escenario hasta el podio. El recinto estaba lleno, sin asientos vacíos, la primera fila estaba ocupada por ejecutivos de empresas líderes, inversores y representantes de medios. Los flashes no paraban. Este era el cónclave de la industria digital más esperado del año. Estar en este escenario era reconocimiento y una declaración silenciosa de estatus. Me detuve y miré al público. No estaba nerviosa. Detrás del podio, una enorme pantalla LED reproducía mi vídeo de presentación. Ex empleada de una empresa líder del sector, ha dirigido múltiples proyectos digitales. Actualmente, directora de planificación y operaciones en Muzi, liderando a su equipo para lograr grandes avances en varios proyectos de primer nivel. Respiré, suavemente. Recorrí la sala con la mirada y comencé. Hola a todos, soy Piper Lin. Hoy no quiero hablar solo de tecnología ni solo de datos, sino del costo de la confianza. La diapositiva cambió a una tabla en blanco con solo 2 palabras, permiso y responsabilidad. El público guardó silencio. Sabía que muchos esperaban una historia, y no los defraudaría. Por el rabillo del ojo vi la tercera fila, un poco a la izquierda. Leo Geo estaba sentado allí, exhausto, vestido formalmente pero mucho más demacrado. A su lado, Ruby Chin, con traje azul oscuro y maquillaje impecable. Aún así, el cansancio era evidente en su expresión. No me sorprendió su presencia. Estas conferencias son públicas. Además, el podio en el que ahora estaba era un lugar al que ellos creyeron que yo nunca llegaría. Cuando el foco iluminó su rostro, él apartó la cabeza instintivamente. Yo no los miré y seguí hablando. Trabajé 10 años en una empresa y creí que el tiempo podía ganar la confianza. Pasé a la siguiente diapositiva con un diagrama de permisos. Luego entendí que una línea de código, una autorización temporal, puede borrar por completo la confianza de una persona. No nombré a nadie, pero todos sabían de quién hablaba y de qué empresa. Se oyó un leve murmullo en la sala. Algunos susurraban, otros miraban hacia la tercera fila. Leo Geu permanecía sentado, con la cabeza baja, como si no oyera nada. Ruby Chin estaba rígida, con los puños apretados y las uñas clavadas en las palmas, su sonrisa había desaparecido. El permiso puede empoderar a alguien para cambiar un sistema, o puede destruir una colaboración, incluso una relación. Mi voz se mantuvo calmada pero firme. El abuso de permisos no arruina solo un programa, destruye el sistema de confianza detrás del proceso. Fragmenta equipos y pone fin a relaciones que podrían haber continuado. En la pantalla apareció una captura de una noticia conocida. El proyecto central del Grupo X fuera de control, permisos de gestión presuntamente manipulados por una becaria, responsables bajo investigación. Un murmullo recorrió la sala. Alguien me preguntó si me había arrepentido de irme. Hay algo que siempre he querido decir. Quien realmente debería arrepentirse nunca he sido yo. Miré al público. Estoy aquí para decirles que no subestimen el abuso de poder. El equipo profesional sacrificado y la confianza rota. Estalló la primera ronda de aplausos. Hice una pausa y continué. Por suerte, luego me uní a un nuevo equipo que creyó en mí y mereció mi confianza. Reconstruimos procesos y sistemas. Y, más importante aún, la confianza entre nosotros. La pantalla mostró fotos mías trabajando con mi equipo en la nueva oficina. Concluí, estoy orgullosa de contar esta historia, porque creo que irse nunca es el final, sino el comienzo de una nueva elección. El público estalló en un aplauso atronador durante más de 10 segundos. Vi a Ruby Chin bajar la cabeza y secarse el rostro. Estaba llorando de verdad. Yo no mostré emoción alguna, me di la vuelta y bajé del escenario con compostura. Esa misma noche, varias figuras influyentes del sector publicaron a la vez. Última hora, aprobada la resolución de la reunión de emergencia del Consejo del Grupo X. Con 12 votos a favor y una abstención, destituyendo a Leo Geu del cargo de vicepresidente, con efecto inmediato. El comentario más destacado decía, por fin hemos esperado este día. El tema aún no se había enfriado cuando se filtró una captura de las actas de una reunión, debido a la confusión de poder a largo plazo y a la falta de supervisión.
El proyecto se había descontrolado repetidamente. Leo Heu ya no ocupará ningún puesto directivo y entrará en un periodo de prueba. Esa noche, los mensajes inundaron el grupo de chat. ¿Viste el tema en tendencia? Está acabado. Escuché que ya se mudó del apartamento ejecutivo. Probablemente también castigarán a Ruby Chin. Ni siquiera las empresas subcontratadas la contratarán más. No respondí, simplemente puse el teléfono en silencio y seguí organizando los materiales del proyecto para el día siguiente. El café sobre el escritorio se había enfriado. Me levanté para tirarlo. Justo cuando me di la vuelta, bajo la luz de la calle, un sedán negro familiar se detuvo en la esquina. Me quedé junto a la ventana mirando, apenas distinguiendo una silueta en el auto. Era él, sentado inmóvil, como si estuviera esperando algo. Pero no bajé, porque él debería saber que yo ya había recorrido todo el camino de regreso. Lo que le quedaba ahora era seguir dando vueltas en el mismo lugar. Leo Heu arregló encontrarse conmigo una tarde lluviosa. Llevaba un abrigo gris y estaba de pie frente al café, debajo del edificio de Musée Planning. Su expresión era inusualmente tranquila. No me sorprendió. Personas como él no podían permanecer en silencio por mucho tiempo. Quiero hablar contigo, dijo suavemente. En sus ojos había una contención que nunca antes había visto. Piper, he estado pensando últimamente en los problemas entre nosotros. Me senté sin responder. Intentó empujarme el café, pero enseguida lo retiró, como si se diera cuenta de que ya no tenía derecho a hacerlo. Me equivoqué, dijo, con la voz baja. El día que te fuiste pensé que solo estabas siendo impulsiva, pero luego tomaste sola el proyecto de Chong'an y construiste toda la línea. Para entonces ya no me necesitabas, ¿verdad? No se trata de necesitar o no, respondí con calma. Fuiste tú quien cortó ese hilo, el hilo de la confianza. Él bajó la mirada. Los nudillos blancos. He pensado si podríamos empezar de nuevo. Lo interrumpí suavemente. Leo, esto no es cuestión de ganar o perder. Simplemente no somos compatibles. En ese momento, sus ojos cambiaron de intentar convencerme a una verdadera rendición. Ya vas por delante de mí, dijo. No lo negué. Sí, ya he seguido adelante. No era porque lo odiara tanto, ni porque necesitara que se arrepintiera. Era simplemente que ya no quería ese tipo de relación. El día de la reunión del consejo de la nueva empresa, no llevé mi traje habitual. Solo una camisa blanca sencilla y un blazer gris azulado. Cuando la reunión terminó y el presidente anunció formalmente que sería promovida como miembro del consejo, estalló un aplauso en toda la sala. Mi mano permaneció sobre la libreta, sin levantarse ni un segundo. No era porque no estuviera emocionada, sino porque nunca había creído que pudiera recuperar nada a través de la confrontación. Lo que había vivido no debía pagarse con odio, simplemente estaba dando un paso tras otro, para recuperar el lugar que me correspondía. A la hora del almuerzo, los jóvenes compañeros de mi departamento me bromearon para que los invitara a comer. Directora Lin, ahora que es directora, debería invitarnos a algo bueno, ¿no? No pude evitar reír. Está bien. Quien trabaje hasta más tarde hoy podrá elegir el menú, ¿eh? ¿No suele pagar el que se va primero? Ahora que soy miembro del consejo, son mis reglas. Todos estallaron en risas. Joshua golpeó el marco de la puerta. ¿Tienes tiempo? ¿Quieres tomar un poco de aire fresco antes de la reunión de la tarde? ¿A dónde? A ver el mar. Me detuve un momento. Luego asentí, de acuerdo. La brisa marina era fuerte por la tarde, y la arena volaba en todas direcciones con el viento. Caminé junto a Joshua, dejando una hilera de huellas poco profundas en la arena. ¿Recuerdas la primera vez que bebimos aquí?, preguntó de repente. Recuerdo, asentí. Entonces dijiste que emprender era un camino tonto, y yo me reí de tu idealismo. Ahora estás de pie en la realidad de los ideales. Así es, dijo. No respondí. El viento traía un sabor salado y un toque de humedad tibia. Se detuvo, giró la cabeza para mirarme y, con voz suave, dijo, si hubiera llegado antes, ¿me habrías elegido a mí? No respondí de inmediato. Él no insistió, solo se quedó allí esperando. La brisa marina alborotó mi cabello. Alcé la vista hacia el horizonte, donde las nubes se movían como olas que aún no se calmaban. Pensé largo rato y, finalmente, sonreí, no elegiría a nadie. Él alzó una ceja. Ahora solo quiero elegirme a mí misma. Se quedó sorprendido por un momento y luego sonrió también. Está bien. Entonces, a partir de ahora, nos elegiremos a nosotros mismos y caminaremos juntos. Asentí.
Algunas relaciones no necesitan promesas ni respuestas, basta con estar en el mismo paisaje, hombro con hombro. De madrugada, me senté sola junto al mar, con los zapatos a un lado y los pies enterrados en la arena fina. Las olas acariciaban suavemente la orilla, una tras otra, y la luz del sol atravesaba la tenue niebla, calentando mi rostro. A mi lado yacía un cuaderno lleno de la propuesta del nuevo proyecto para el próximo trimestre. Varios conceptos iniciales aún estaban en borrador, pero ya tenía una dirección general. Abrí otra carpeta, dentro había un borrador de correo que me había escrito a mí misma. Piper, ¿recuerdas quién eras hace 10 años? Ella llegó sola desde un pequeño pueblo a esta ciudad, con unos tacones casi rotos, mirando a otros con trajes impecables en el metro, pensando que, con suficiente esfuerzo, alguien se fijaría en ella. Ahora sabes que no necesitas que nadie te vea, eres, por naturaleza, digna de respeto. Cerré el cuaderno. A lo lejos, un niño construía un castillo de arena en la playa, levantando una torre poco a poco. Sus padres lo observaban no muy lejos, sonriendo. Yo miraba tranquilamente sus movimientos. Y, de repente, pensé en mí misma. De niña había tomado muchos caminos equivocados, conocido a la gente equivocada, pero, por suerte, nunca me abandoné. Por fin puedo vivir sin intentar cumplir las expectativas de otros, y finalmente entiendo que la vida no se trata de ganar o perder, se trata de elecciones. En este momento, me elijo a mí misma, elijo la paz de este instante. La marea subió y bañó mis pies. Me levanté y sacudí suavemente la arena de mi cuerpo. El sol había subido más alto, haciendo que todo el mar reluciera. Volví paso a paso, cada paso firme y seguro.